Hay que estar gozosos, hermanos, por la vida que el Señor nos da cada día, por su misericordia. Hoy vamos a comenzar un estudio, hermanos. Van a estar conmigo los 5 sábados de julio y vamos a ver un estudio basado en liderazgo de la vida de Pablo. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Yo leeré para ustedes. Dice su palabra: Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo, a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí al centurión una nave Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite poder estar aquí una vez más. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia de poder tenerlos aquí, por tu hermoso poder, Señor, de tener un día más de vida. Gracias porque hay hermanos sanos, Señor. Gracias porque hay hermanos enfermos que también confían en ti, Padre. Gracias por este momento, por cada uno de los hermanos presentes, por todos nosotros, Señor, que queremos aprender de tu palabra y no solo leerla, Padre, sino ponerla en práctica cada día, Señor. Ayúdame, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, y que yo humildemente y humilladamente, Señor, solo sea un instrumento, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, toma el control de ello. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, el liderazgo de Pablo hacia Roma. Para ello vamos a tener un breve resumen y contexto. Hoy en día, hermanos, existen líderes políticos, existen líderes de diferentes partes del mundo, existen líderes de colegio, existen líderes en las iglesias, existen líderes en la política, existen líderes en diferentes términos, hermanos, pero realmente queremos aprender qué es ser un líder en la iglesia de Cristo. Queremos aprender qué significa ser un líder, qué nos enseña la Biblia acerca del liderazgo, porque hay muchas personas que aún no han notado el mayor liderazgo que Jesús tuvo aquí en la tierra.
Pero por ende, hermanos, tenemos por otro lado a Pablo. Pablo, un líder que tuvo una carrera muy difícil, que tuvo una carrera espectacular en el Señor, que casi se escribió todo el Nuevo Testamento por la ayuda del Señor. Pero vamos a aprender de él unas cosas muy importantes. Vamos a ver a lo largo de estos sábados varios principios de liderazgo que tuvo Pablo en su viaje hacia Roma. Para ello, hermanos, liderazgo significa sencillamente servicio y dirigir. Liderazgo significa servicio y dirigir. El verdadero líder es un ejemplo a seguir. Lo repito una vez más, el verdadero líder es un ejemplo a seguir, y el mejor ejemplo a seguir, Pablo lo sabía perfectamente, es aquel que sigue a Cristo. Ese es el verdadero líder, hermanos. Aquellos a quienes Dios designa como líderes no están llamados, hermanos, a ser monarcas gobernantes, no están llamados a ser hombres que se jactan dentro de la iglesia. Aquellos que el Señor ha puesto como líderes no están llamados a ser gente legalista, sino, hermanos, esclavos humildes de Cristo. Y quiero dejar en claro que este tema no es de jóvenes, sino de toda iglesia. Liderazgo, hermano. No importa su edad, no importa si es mayor que mí o mayor que su hermano, el liderazgo es necesario en una iglesia. Aquellos que son líderes van a conducir al pueblo de Dios a la verdad. Aquellos que son líderes por encima de todo van a ejemplificar el sacrificio, la dedicación, la sumisión y la humildad que el Señor Jesús nos enseñó a través de su recorrido cargando la cruz, azotado, humillado y quebrantado, sencillamente por salvarnos, sencillamente por enseñarnos que sí hubo alguien que pudo vencer la muerte, y ese fue Cristo. El verdadero liderazgo se torna, hermanos, en ver al Señor. El Señor Jesús nos dio la pauta cuando se inclinó a lavar los pies a sus discípulos. Ese es un verdadero liderazgo. Una tarea que se habla en el Antiguo Testamento y el Nuevo, que habitualmente se realizaba por el menor de los esclavos, por el más pequeño. Pero el Señor Jesús se hizo pequeño y lavó los pies de sus discípulos. Si quiere un modelo humano de liderazgo, no creo que pueda encontrar uno mejor que Pablo. No creo. Pero si quiere un modelo celestial de liderazgo, no creo que pueda encontrar uno mejor que el Señor Jesús. Pablo era un gran líder. Para muchos fue un héroe. Para muchos es alguien digno de imitar. Pablo demostró que en cualquier situación él estaba concedible al Señor. Pablo demostró que en cualquier situación él moría por Cristo. Pablo demostró muchas habilidades, y esto no tenía que ver con títulos. Esto, hermanos, no tenía que ver que Pablo era gobernador de un territorio o comandante de alguna tropa o porque era uno de los más importantes de Roma. No, sencillamente esto tenía que ver porque Cristo, hermanos, una vez se apareció a Pablo en Damasco y lo convirtió al Señor. Y empezó su liderazgo ahí. Y si usted ve la historia de Pablo, en el instante, el liderazgo de él sencillamente fue decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ve, le dijo, predica a los gentiles. Pablo, el gran predicador de los gentiles, que fue ciego por el Señor, pero también fue sanado por el Señor. Pablo, aquel que realmente mataba y tenía una carrera perfecta, según él humanamente, vino a ser esclavo del Señor Jesucristo. Y Pablo no es que era, hermanos, el más poderoso en dinero en aquel entonces. No había parte donde la Biblia dijera eso, pero sí estaba bien económicamente Pablo. Sí estaba bien en su ley.
Por eso él quería matar a cada creyente que agarraba, porque según él, la ley de él era la perfecta. Según él, lo que él enseñaba era lo perfecto. Pero de ninguna manera fue así cuando el Señor le demostró que estaba totalmente equivocado en toda su vida. Pablo era una gran persona, era sin embargo un hombre de gran influencia, un líder natural, un líder que nació, hermanos, por Cristo. Ahí nacen los líderes cuando el Señor los convierte, amén. Ahí nacen los líderes, hermano. Que usted no actúe como líder siendo creyente es un problema, pero ahí nace un líder. Cuando el Señor nos trae a su redil, cuando el Señor nos trae a su casa para que podamos, hermanos, servirle de corazón. Esto es algo impresionante. Pablo estaba comenzando su largo viaje de Cesarea a Roma, donde sería enjuiciado en la corte del César. Pablo iba encadenado como prisionero. Pablo en Cesarea. Cesarea era el principal puesto de avanzada de la milicia romana en la costa de Israel, exactamente al oeste de Jerusalén. Ahí también era la capital de la provincia de Judea y el hogar de los procuradores romanos. Ahí vivió Pilato durante el tiempo de Cristo. El apóstol Pablo había sido llevado a Cesarea como prisionero. Su vida como misionero y fundador de iglesias parecía haber acabado. Cuando volvió de su tercer viaje misionero, en Hechos 21:15, Pablo regresa a Jerusalén. Pablo había recolectado, hermanos, mucho dinero de las iglesias gentiles de toda Asia. ¿Sabe para qué? Para darlo a Jerusalén. Un líder que miraba necesidad y actuaba. Pablo hacía eso. En Hechos capítulo 21, versículo 10, dice, si alguien lo puede leer, hermanos, Hechos capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. El 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atará a los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír, Amén. El 12. al oír esto, le rogamos nosotros en tercer lugar que no subiese a Jerusalén. Antes de que Pablo lo mandaran a Roma, ocurre esta impresionante profecía, donde un profeta le dice que lo van a matar si va ahí. Esa es una historia real, hermano. Eso es algo impresionante. Me impresiona este profeta que había prevenido a Pablo diciéndole que sería apresado por los judíos, y él mismo se ata y le dice: así te van a hacer. Así, por favor, no vayas. Por favor, que queremos que tú estés con nosotros. Entonces Pablo responde en el versículo 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice Pablo, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Nota ese líder? Un líder capaz de morir por Cristo. Un líder que Pablo sabía que esa profecía era cierta. Él sabía, pero estaba dispuesto a morir por el Señor. Estaba dispuesto a morir. Y según Hechos capítulo 21, versículo 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Pablo fue al templo de Jerusalén, donde había sido visto por algunos judíos de Asia que lo reconocieron y lo acusaron falsamente de profanar el templo. Sabían que viajaba con un tal Trófimo, que era un gentil. Ahí Pablo pasaba una situación bien grave. Se dice que ellos pusieron falsamente y supusieron que Pablo había llevado a Trófimo con él al templo, algo que era prohibido para los gentiles, llevar a un judío al templo. Estaban acusando a Pablo. Así que iniciaron, hermanos, un gran motín por lo que había comenzado con un simple malentendido generado por el odio a Pablo. Es ahí donde entra aquello que llamamos chambre, sin saber si es cierto, amén. Es ahí donde entra la falta de liderazgo.
Es ahí donde entra aquellas personas que son buenas para criticar, aquellas personas que no saben si de verdad es real y lo dicen, y entonces se arma un gran motín, un gran alboroto. Aparentemente los romanos no sabían qué hacer con él. Pareciera que solo lo habían arrestado a Pablo para pacificar a los líderes judíos que estaban gritando venganza. Solo dice Hechos 24-27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es increíble, esto solo es la introducción. Quiero dejar en claro que esto es lo que Pablo acontece antes de ser enviado a Roma. Primero Pablo ha sido llevado a juicio ante Félix, luego ante Festo y después ante Herodes Agripa, 2 gobernadores romanos y el último de la dinastía herodiana. Los 3 oyeron personalmente el caso de Pablo. Cada uno de ellos sabía que Pablo no merecía la muerte ni las cadenas, era alguien inocente. Los 3 sabían, pero lo mantuvieron en prisión de todas maneras, porque si lo liberaban, eso iba a crear problemas políticos con los líderes judíos de esa época. Entonces lo tuvieron preso. Pero fue durante el juicio ante Festo que Pablo apeló directamente al César. El César en ese entonces era Nerón. Este era el derecho como ciudadano romano que tenía Pablo de poder apelar al César. O sea, ir directamente ¿a dónde? A Roma, donde él moriría, según historiadores, pero donde él predicaría el Evangelio. Este es el contexto histórico. Al principio de Hechos 27, Pablo está en Cesarea. Pero Pablo, hermanos, va a ser enviado a Roma para enfrentar un juicio ante Nerón. Su largo periodo en la prisión de Cesarea acabó. Estuvo 2 años preso. Amén. Alguien que está preso no tiene derechos. Al menos aquí en Honduras sí los tienen, hermano. Lamentablemente, pero en otro país no tienen derechos. No tienen derecho ni a teléfono, ni ninguna u otra cosa que puedan hacerse para poder comunicarse. Esa era la situación de Pablo en ese entonces. Y Pablo no acaba la bajo custodia que tenía ahí, sino que lo siguen teniendo bajo custodia cuando lo mandan inmediatamente en el barco hacia Roma. En este momento la narración del libro de los Hechos cambia de marcha, hermano. Lucas comienza a escribir en primera persona, sugiriendo de que de alguna forma se le permite a él ir como compañero de Pablo en el viaje hacia Roma. ¡Qué bendición, hermano! Y Lucas era un doctor. Lucas era el colaborador de Pablo y doctor de Pablo. De ese modo, Lucas escribe que es el testimonio de primera mano, una crónica de un testigo inspirado por el Señor. Y Lucas comienza a darle un colorido tan hermoso a esta historia, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 27. Hoy sí entramos en el mensaje. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Una corte imperial, hermanos. Por ser centurión, Julio tenía 100 hombres bajo su mando y trabajaban específicamente para César, según Josefo, un historiador. Lo que quiero que notemos es que respecto a los centuriones, el centurión era uno de los más altos rangos en todo el ejército romano, y sus hombres seguramente eran de la élite de los soldados. ¿Por qué explico lo del centurión? Ya lo vamos a ver más adelante. Una nota interesante es que cada vez que hay una referencia de un centurión romano en la Biblia, usted encontrará un hombre íntegro, un hombre respetable, un hombre inteligente, un hombre virtuoso. Los romanos eran muy buenos para seleccionar gobernadores, pero aparentemente sabían mucho más cómo seleccionar un centurión. Un centurión era aquel que no era doblado por cualquier situación.
Pablo iba bajo custodia del centurión, amén. Pablo iba bajo custodia de él, por ende no tenía ningún derecho, ni de hablar ni de nada. Él iba preso hacia Roma. El versículo 2 dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. El versículo concluye: estando con nosotros Aristarco. ¿Quién estaba primero con Pablo? Lucas. ¿Quién está con Pablo ahora también? Aristarco. Eran los colaboradores de Pablo en su viaje, y se menciona en Hechos 24 como uno de los miembros de la iglesia de Tesalónica, que seguramente acompañó a Pablo hasta Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Aristarco se encontraba con Pablo en Éfeso cuando la ciudad completa se amotinó por la predicación del evangelio. Aristarco siempre fue compañero fiel de Pablo, además creyente y ministro, y nunca fue cobarde y se alejó de Pablo. Alguien que estaba siempre con él. Ahora vemos una escena importante. Pablo es un prisionero. El barco con su seguridad tenía un capitán y probablemente un contramaestre, y tenía ciertos tipos que estaban en rango, amén. El capitán, soldados, rangos, alguien que cuidaba la prisión, alguien que cuidaba el baño por si los reos querían ir, sucesivamente. Pero la parte más baja del barco era donde estaban los presos. Algo horrible. Era donde estaban todos los que eran malos según ellos. Esto nos dice que el supervisor de aquí, el centro de la supervisión de la custodia de Pablo, se encontraba en el centurión romano. Por tanto, había muchas personas con autoridad en ese barco, pero Pablo no era uno de ellos. Sin duda es la parte más baja de la nave donde todo no vale, hermanos. Pero quiero que leamos el primer principio de liderazgo de Pablo, que está en el versículo 3. Hechos 27:3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, ¿quién era Julio? El centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Quiero que note eso. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Cree usted que un capitán le da permiso a un preso para salir? De ninguna manera. El primer principio del liderazgo de Pablo es un líder que se gana la confianza. Amén. Un líder que gana la confianza, un líder que hace que los demás confíen en ellos, un líder que hace que se vea totalmente libre de todo caso que le puedan juzgar. Julio parecía ser un noble hombre, y dice que después de un largo viaje, él sencillamente trató humanamente a Pablo y le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. La expresión, hermano, de ser atendido es un término médico. Algo pasaba con Pablo, ¿no? Toda su vida preso. A veces no comía bien, a veces sufría maltrato por diferentes políticos, hermano. Entonces indica que el apóstol probablemente estaba sufriendo de alguna clase de enfermedad, que también Gálatas nos habla de ello. ¿Qué pasa? Esto no es de extrañar. Él había sido prisionero, hermano. Podría ser que estaba cansado, pero Lucas era su doctor. Pero Lucas estaba ahí. Y una de las actividades de Lucas, sin dudar a duda, es que era médico de Pablo. Aparte de apóstol del Señor y líder del Señor, médico de Pablo. Pero con respecto a la enfermedad, esto lo hizo tener que bajar del barco. Qué increíble, hermanos. Un centurión de alto rango permite a un preso bajar del barco. Él no hubiera podido tener descanso, mejorar su dieta o tener el cuidado que necesitaba si se mantendría en la nave. Sencillamente esto le permite que Julio
a Pablo para que fuera atendido por sus amigos. Por lo tanto, ellos ministraron las necesidades físicas de Pablo y este sin duda ministró. Miren esa frase, hermano. Todos los amigos de Pablo ministraron sus necesidades físicas, económicas, y Pablo sencillamente ministró sus necesidades espirituales. Qué poderoso, qué increíble lo que un hombre pudo enseñar, lo que un hombre pudo aprender de parte del Señor. Él no fue enseñado por apóstoles, sino por el mismo Señor Jesucristo. ¿Quiere un líder? Humanamente está Pablo. Un líder que se ganó la confianza en medio de una terrible, hermanos, situación en un barco. El actual cargo que se le dio ante Félix era que Pablo era una plaga. Eso dijo Félix, Pablo era una plaga. Lo tenían como un creador de disensión entre los judíos del mundo y era la cabecilla de la secta de los nazareos. Así tenían a Pablo, así lo tienen a usted también, cuando dicen que usted engaña al mundo por traerlos al Señor Jesús. Pero hermano, debemos de ser como Pablo. Ahora, el caso de Pablo sería escuchado ante el César, pero tenía que llegar vivo. Amén. Eso es lo que hace el Señor. El Señor da una oportunidad para que dicha persona o ciudad o sencillamente el mundo entero pueda escuchar el Evangelio del Señor. Si un soldado romano perdía un prisionero por negligencia, le costaba la vida. ¿Sabía eso? Acuérdese en Filipos, ¿qué quería hacer aquel hermano? Se quería suicidar. Sencillamente porque se le escapaban los presos. Amén. Pero él dejó libre a Pablo para ser atendidos. ¿Por qué? Porque confiaba en él. Es sencillo, confiaba en ese líder poderoso. Julio era un importante centurión romano, él era un soldado muy inteligente. Pero ¿por qué dejaría a Pablo, un prisionero, tener libertad después de haber estado bajo la custodia solamente un día en el barco, hermano? ¿En un día puede ganar confianza un líder? Con la ayuda del Señor, sí, hermano. Solo hay una respuesta: confiaba en Pablo. Y este es el primer principio de liderazgo. El líder es confiable. El líder se gana la confianza de no solo de acá, hermano, sino de los del mundo. El líder gana una confianza extremadamente poderosa, donde no sé si le ha pasado muchas veces. A mí me ocurrió hace poco. Andaba un borracho molestando unas muchachas, señoras ya. Pero cuando llega a mí y me ofrece un cigarro, hermano, ellos totalmente desinstalados de su mente, borrachos, creen que todo el mundo hace lo que ellos hacen. Es increíble, hermano, me ofrece un cigarro y no, le digo, yo voy a la iglesia, soy creyente. Y él se sonríe y me dice, a ver, ¿qué dice Jeremías 33:3? Y le digo yo, clama a mí, yo te responderé. Y él me dijo la segunda parte. Y se ganó mi confianza, hermano, pero anteriormente estaba queriendo pegarle a unas muchachas ahí, porque ustedes saben que un borracho no está bien cabalmente. Pero se ganó mi confianza y no quería irse de ahí y me tiraba a otro. ¿Y qué dice Romanos? ¿Y qué dice tal? Y sabía de la Biblia, hermano. Sabía de la Biblia. ¿Qué pasa? Yo sabía que iba a predicar y ustedes sabían que yo iba a predicar. Amén. Increíblemente él me responde y me dice, hermano, ¿sabe por qué yo soy así borracho? Y discúlpeme, que se me siente, me dice, la bebida y todo, se le sentía de todo, hermano, los vicios del mundo. Es que en mi iglesia, la falta del liderazgo, en vez de apoyarme, me tumbaron, hermano. Algo que el Señor me mostró ahí, que yo iba a predicar hoy. Es increíble cómo el Señor lleva testimonios. Y mire que, hermano, le digo, y puedo orar por ti para que no sigas bebiendo, porque esa vida no... Disculpame, hermano, me dice, no ores por mí porque a mí ni el Señor me cambia ni nadie.
Y para no tener controversia de que me pueda ya tirarse, ¿verdad? Cuídate, hermano, sigue adelante. Y cuando te salga un líder, me dice, un líder mediocre, vénselo en el nombre del Señor. Un bolo dándome consejo. Así es. Pero hay hermanos en la iglesia que no llegan a eso. Sencillamente un borracho demostró saber mucho de liderazgo, sabía de la Biblia. ¿Qué pasa? Muchas veces en la iglesia, hermano, no hay confianza. Amén. ¿Qué pasa cuando un hermano humildemente y con su rostro quebrantado le cuenta algo, pero usted lo difunde, hermano? Sencillamente usted destruyó la vida por ese momento de esa tal persona y no hay confianza. Pero Pablo nos enseña que debemos ser confiables en el Señor. Amén. Cristo demostró ser confiable, hermano. Cuando llegó el principal de alguien que quería sanar su hija, la confianza que tenían por él, Señor, solo dilo y va a ser sana. Solo dilo, Señor. Y en el momento en que el Señor le dijo, vete, ya es sana, fue sanada en aquella hora. Por la confianza que mostró el Señor Jesús y por la confianza que ha demostrado Pablo a través de su viaje. Y solo va un día, hermanos. Y ustedes saben esta historia y léanla, hermanos, para que el otro sábado podamos venir con una mente más entregada a saber lo que va a acontecer. Ese no era un crucero a Hawái, hermano, o a Estados Unidos o a Roatán, donde usted tenía todo lo que quería. Para Pablo era el peor viaje de su vida. Algunos historiadores creen que la única forma que se les permitió a Lucas y a Aristarco para acompañar a Pablo en ese viaje era haciéndolos esclavos. Y tiene lógica, hermano. ¿Querés acompañar a Pablo en su viaje a Roma? Bueno, ve a dormir con él a prisión. Ve a dormir, no vas a comer. Sin importar los términos del viaje, usted puede y está seguro que el gobierno romano le puede pagar su pasaje, pero Roma no iba a pagar el pasaje de aquellos dos. Tenían que ir con una condición. Y porque ellos confiaban en Pablo que todo iba a salir bien, allí iban ellos también. Los amigos de Pablo en Sidón obviamente confiaban en él. Fue ahí donde se detuvieron. Le abrieron sus puertas aunque fuera un prisionero. Y en lugar de ver la cautividad, hermano, pusieron en prueba su integridad. Le dieron la bienvenida a Pablo y le dieron alivio. Y nadie inspira tal devoción sin que sea confiable. Amén. Nadie, hermano. Nadie inspira tal devoción sin que sea confiable. Amamos al Señor. Lo conocimos primeramente, hermanos. Amén. Conocimos al Señor. Platicamos con el Señor. Pasamos tiempo con el Señor. Luego confiamos en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, hermano, después le amamos porque confiamos en Él y no nos falla. Yo confío y amo muchos líderes de aquí que me han demostrado ser líderes firmes. Me han demostrado, hermano, que han estado ahí. Yo digo, pucha, qué ejemplo, qué poderoso líder. Líderes humildes, hermanos. El centurión estaba convencido de que Pablo no iba a tratar de escapar. El centurión sabía que si Pablo quisiera escapar en Sidón se lo hubieran llevado, hermano. Todo el pueblo que tenía el Señor Jesús, si hubieran escondido a Pablo, se lo hubieran llevado sencillamente, pero allí comenzó el liderazgo de Pablo demostrando que él es firme, demostrando que él es confiable.
Pablo se preocupaba por este centurión. La historia lo va a decir más adelante. Es una historia impresionante. Pablo se preocupaba por cada uno de los romanos incrédulos que iban en ese barco. Quería salvarles el alma. Quería darles el evangelio, hermano. Un líder, hermanos, no es alguien que se consume de su propio éxito y de su propio interés. Un verdadero líder es alguien que le demuestra a los demás que lo que ocupa su corazón es dar lo mejor para ellos. Ese es un verdadero líder. Que aunque usted, hermano, no tenga mucho, usted dé lo necesario, ya sea espiritualmente. Un verdadero líder se va a esforzar para hacer que los que están a su alrededor, hermano, puedan confiar en él y tengan éxito en el Señor. Amén. Amén. Ese es un verdadero líder. El Señor Jesús quería eso. Éxito, éxito ¿en qué? Yo soy el camino. Yo soy el camino, dijo el Señor. Ven a mí y te irá bien en este camino. Amén. Su misión es ayudar a las personas que están bajo un liderazgo que no han florecido solamente, hermano. Están muertos interiormente. Es por esa razón que el verdadero líder debe tener el corazón de un siervo. Una persona no puede ser un líder y hacer las cosas solamente pensando en el desarrollo y la ganancia particular y la fama. Eso no es un líder, hermano. El líder no da la gloria a sí mismo, sino que da la gloria al Señor. Ese tipo de líderes, entonces usted piénselo en su mente, ahí donde está. ¿Verdad que hay personas en las cuales que usted no confía? No son líderes. Un líder inspira confianza. Un líder en quien usted no puede confiar no es un líder en realidad. Una persona que tiene poder y que puede obligar a otros a hacer lo que ella quiere, eso no es ser un líder. Un líder apoya, un líder anima. Un líder, si es posible, hermanos, da su vida por él. ¿Y cómo se puede reconocer fácilmente quién es un líder genuino? Un líder genuino, hermano, es aquel que está rodeado de personas dotadas, de personas capaces, dirigentes, eficaces, y aquellas personas que siguen al Señor. Ese es un líder. Esa clase de devoción refleja la confianza que usted sabe que esa amistad le va a llevar más al Señor que más al mundo. Ese es un líder. La confianza surge, hermanos, de ese poder del Señor. La confianza surge, hermanos, de cuando Cristo murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Mire, yo puedo ver, hermanos, vacía la iglesia totalmente. Pero los verdaderos líderes, hermanos, los verdaderos líderes inspiran confianza, inspiran devoción, inspiran comunión con el Señor. Y no hablo de estar sentado ahí, hablo de inspirar confianza desde su casa. Hay que hacerlo florecer, hermanos. Amén. Una iglesia sin líderes es una iglesia floja, porque el líder es la columna de la iglesia. El líder, hermano, es aquel que le va a llevar a la verdad. Aquellos líderes que han estudiado la palabra del Señor, bueno, a mí me han enseñado mucho, porque habían líderes que son columna. Y qué bonito que un hombre de un rango poderoso, hermano, haya confiado en Pablo y le haya permitido: está bien, te voy a permitir ir a tus amigos porque sé que vas a volver. Anteriormente, Félix y Festo le habían dicho al centurión: no les prohíbas que lleguen a él.
¿Sabe por qué? Porque inspiró confianza ante esos gobernadores. Por poco me persuades, le dice uno. Por poquito. Pablo, hermanos, estaba tan completo que él no le importó de la profecía del profeta. Yo no estoy dispuesto a solo ser atado, sino a morir por Cristo. Queremos líderes, hermanos. Solo leímos 2 versículos, ¿verdad? El primer principio para este sábado, hermanos, es un líder que se gana la confianza. Amén. Un líder, hermanos, que se gana la confianza en el Señor. Sigamos adelante, pidámosle al Señor ser un líder lleno de confianza. Seamos como Pablo en servicio, en dirigir a las personas a la verdad, pero sobre todo que Cristo siga siendo el centro de nuestro liderazgo. Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a seguir el otro sábado. Si Dios no ha venido, hermanos, la venida del Señor es inminente. Nuestro hermano Luis ora por el final del mensaje. Amoroso Dios y Padre, gracias una vez más, Señor, en esta tarde, por concedernos, Señor, el grande privilegio de estar en su casa de oración. Bendiga, Señor, a cada uno por nombre. Gracias le damos, oh Dios, por el mensaje. Sabemos, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos cada día de su palabra. Cualquier consejo, Señor, también es bueno, es valedero para cada uno de sus hijos. Y en esta hora, Señor, pedimos una bendición para nuestro hermano que ha tomado la dirección del culto, como también, Señor, para nuestro hermano Monchito, que nos trajo este mensaje. Bendícelo, úsalo en gran manera, y así, Señor, que cada uno de nosotros podamos también tomar nuestras decisiones para el servicio de su obra y ser esos instrumentos útiles, Señor, en el servicio de su obra. Gracias, oh Dios, gracias le damos por su palabra, gracias por el mensaje, y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.